Buenas tardes, le damos la bienvenida. Estamos en esta presentación, vamos a tener una charla, un intercambio con los y las autoras de Puentes de la Innovación, diálogos inmersos entre la escuela y la universidad. Es un volumen que fue publicado este año de manera digital, un volumen colectivo que recopila artículos teórico-descriptivos de las primeras jornadas de extensión e innovación educativa que se llevaron a cabo en la Facultad de Humanidades, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el año pasado. Este espacio de las primeras jornadas dio a conocer a la comunidad las experiencias desarrolladas en el marco del Grupo de Extensión e Innovación Educativa, surgidas de dos proyectos específicos de extensión que se implementaron, uno en 2018 y otro en 2019. Este grupo está integrado por profesionales docentes, investigadores, investigadoras, estudiantes avanzados de distintas carreras de los profesorados de humanidades en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Abrimos esta conversación con un saludo, con el agradecimiento por participar, y les damos paso a ellos y a ellas para que digan quiénes son, en principio, y que después nos cuenten qué es lo que motivó la elaboración de este volumen. Mi nombre es Miriam Kapp, soy la directora del Grupo de Extensión en Innovación Educativa. Dirijo y codirijo junto a Sebastián Perrupato algunos de los proyectos del Grupo de Extensión. Y lo que motiva la escritura de este volumen es la idea de formalizar muchas acciones que vinimos desarrollando a lo largo de años, de diálogos con las escuelas secundarias y también diálogos al interior de la universidad. Bueno, me llamo Sebastián Perrupato, trabajo conjunto con Miriam Kapp y con Elena y con Alba en la Cátedra de Didáctica General, conjunto con Graciela también. Y hace un par de años pensamos en la idea de empezar a pensar un proyecto de extensión con vinculación con las escuelas secundarias, y después de eso empezamos a trabajar en articularlo y en llevarlo adelante. En función de eso, por ahí las jornadas que desarrollamos tuvieron ese alcance y esta idea de poder plasmarlo también en un escrito que pudiera dar a conocer todo lo que estuvimos haciendo durante este año nosotros, pero también todos los actores de la comunidad educativa que participaron del proyecto, o sea, de las diferentes escuelas, de los alumnos, los docentes que también llevaron adelante una labor importante en el proyecto, que me parece que es lo más valioso, ¿no? También dar a conocer esas experiencias que son ricas y que nos enriquecen a nosotros también en nuestro trabajo cotidiano. Mi nombre es Alba Fede, trabajo en la Cátedra de Didáctica General desde hace 4 años y bueno, formo parte del grupo de extensión. La idea cuando propusieron la escritura del libro digital, pareció fantástico poder volcar las experiencias que tuvimos, concretamente en mi caso la coordinación de uno de los 2 talleres que se llevaron a cabo el año pasado, si no me equivoco, y contar esa experiencia de exploración. Para nosotros el concepto de experiencia es muy fuerte en todo sentido, al interior de la cátedra, en el campo de la extensión, y esa experiencia tuvo que ver con estrechar vínculos y tender puentes. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Elena Génova, soy ayudante de trabajos prácticos en didáctica general, y sí, como bien decía Albi, bueno, vamos a pensar las conexiones que uno puede ir generando entre la universidad, con las escuelas, con las comunidades, esos trabajos y acercamientos a territorio que son tan importantes, de conocer diferentes realidades y dar también a conocer las experiencias de los distintos extensionistas en este proyecto que hemos estado realizando ya desde hace 3 años, si mal no recuerdo, y que la verdad que nos ha permitido conocer e innovar y generar experiencias sumamente interesantes, también desarrollando talleres, como bien decía Albi, y teniendo experiencias al interior de las escuelas y
viendo las prácticas reales y pensando en conjunto diferentes formas de pensar las clases, ¿no? Hola a todos y todas. Bueno, me presento, soy Laura Escanes, soy profesora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me parece que participar de este hermoso trabajo colaborativo que fue Puentes de Innovación fue una hermosa manera de documentar el diálogo tan necesario entre la universidad y distintas comunidades educativas de la ciudad de Mar del Plata, comunidades educativas con realidades muy distintas, y me parece que fue un trabajo de extensión hermoso y que poder documentarlo fue una experiencia muy grata. Mi nombre es Lucas Demec, soy estudiante avanzado, supongo, del profesorado en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y estoy participando del grupo de extensión e innovación educativa desde lo que sería la segunda mitad del año pasado. Así que estuve participando en algunas actividades como la organización de talleres y en las jornadas que ya han mencionado, pero en lo que serían las experiencias que mencionaba Alba no estuve, en lo que sería la vinculación con las comunidades educativas del proyecto. Así que mi intervención, al igual que otras dentro del libro, es más una reflexión teórica, algún aporte después de ver las experiencias, de escuchar las experiencias de mis compañeros y compañeras. A lo largo del libro hay otros capítulos también que apuntan a una reflexión teórica, pero también la gran mayoría son relatos, reflexiones sobre la experiencia en las comunidades educativas que tuvieron integrantes del grupo de extensión, ¿no? Buenas tardes a todos, mi nombre es Juliana Silvestri Pérez, soy estudiante del profesorado en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata también, y participo del GIE desde los inicios prácticamente, así que mi artículo en el libro va básicamente sobre mi experiencia con una de las escuelas en las que estuvimos trabajando en el año 2018, y ahí abordo, bueno, las dificultades y las no dificultades de trabajar en distintos contextos, y en esto que es la innovación educativa también. Mi nombre es Juana Fortesini, soy estudiante de Historia y de Ciencias de la Educación, y bueno, la motivación fundamentalmente de mi artículo, de mi capítulo, fue preguntarme por la retroalimentación que genera el trabajo en territorio en la universidad. Por ahí es un camino un poco menos indagado en los trabajos sobre extensión, esto de cómo las prácticas docentes se transforman por efecto del diálogo en territorio. Así que bueno, por un lado la motivación estuvo dada por ese lado, y por otro lado también todo lo que fueron esas jornadas fueron un encuentro para nosotros también muy importante, porque de pronto como que se hizo manifiesta toda una sinergia y una articulación muy grande entre nosotros. Así que un poco el capítulo expresa eso, digamos, un diálogo que se construyó entre nosotros y finalmente se consolidó en ese libro, que es como un discurso muy grande, muy articulado y muy atravesado por esta experiencia muy fuerte que hemos vivido todos en territorio. Bueno, luego de esta presentación vamos a ir a la parte de las preguntas que pensamos en torno al libro. Bueno, el libro es interesante porque posiciona la extensión en el campo de la reflexión y le da un lugar de relevancia que a veces parece relegada, ¿no?, por la investigación o por la docencia en la universidad. Desde este lugar de lectura, de nuestra lectura, ¿cuál creen que es el lugar de la extensión hoy en día? Y también una pregunta que nos hacíamos nosotras es si vaticinan algún tipo de futuro, si sueñan, si reflexionaron acerca de algún tipo de futuro para esta área de producción de conocimiento. A mí me parece que es una pregunta compleja e interesante, que reactualiza discusiones que hoy la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene. Cada vez más a nivel local, pero también a nivel nacional, la extensión va ganando terreno, va ganando territorio, va ganando también un formato propio, ¿no?, que la caracteriza. En el caso de nuestro libro hay algo que es original, porque tiene que ver no solo con el trabajo con las comunidades y al interior de la cátedra de didáctica general y del grupo de extensión, sino que además tiene un discurso que es fuertemente cargado de una dimensión metodológica. Entonces,
lo que es interesante tal vez es cómo se van mestizando los diferentes pilares de la universidad. Entonces, en este libro, cuyo origen es la trama en territorio, la trama en escuelas, el diálogo con docentes, también tiene una estructura metodológica en donde se fue plasmando. Entonces, la investigación, que siempre fue como el lugar del conocimiento, empieza a tener otro interlocutor que es la extensión, que también produce conocimiento. Y ahí me parece, a riesgo de hipotetizar, que efectivamente la extensión hoy, dentro del plano local, está teniendo una voz cada vez más fuerte, cada vez más equiparada a la tradicional investigación. Fuimos advirtiendo que en distintos pasajes había algunas referencias a los obstáculos para la innovación, ¿no? Que es el gran tema que ustedes llevan adelante con el grupo y en este caso con los proyectos de extensión. Esos obstáculos que nosotros advertimos como más descriptos, vimos que eran los contextos institucionales que no promueven e incluso boicotean la innovación, y las intervenciones docentes o institucionales que penalizan el uso de la tecnología en el aula, ¿no? Que es un recurso muchas veces imprescindible para ejecutar una propuesta innovadora. Entonces la pregunta nuestra que surge a partir de esta lectura es, ¿qué obstáculos sortearon particularmente para implementar el proyecto? Brevemente comentar que mi experiencia extensionista se dio en la comunidad educativa de la escuela secundaria número 12, que estaba ubicada en el barrio Autódromo de la ciudad de Mar del Plata, y junto al docente titular de la cátedra de tercero de turno mañana, él me propuso innovar sobre secuencias didácticas de las clases de historia. Y reconozco que a priori construí un montón de secuencias didácticas innovadoras, transformadoras, pero todas estaban relacionadas con el uso de la tecnología en el interior del aula. Y cuando me acerqué a la escuela, después de una primera etapa, ¿no?, de observación, de conocer la comunidad educativa, de escuchar sus necesidades, me di cuenta que todas esas secuencias didácticas construidas a priori no tenían validez para la escuela, en el sentido de que, por ejemplo, en el aula donde se desarrollaba la clase no había ni enchufe. Entonces, quizás fui con un montón de ideas construidas a priori que hubo que modificarlas, y bueno, puntualmente el artículo que yo escribo es el juego como puente disparador, y bueno, no da la respuesta de la pregunta, pero bueno, el juego constituyó el elemento, el hilo conductor de esas secuencias didácticas que resultaron siendo muy innovadoras, disruptivas y transformadoras. Así que bueno, supimos cambiar la tecnología por otros elementos que también resultaron muy innovadores y disruptivos. No, súper interesante lo que decís, porque además en este caso no dependió por ahí de la mala voluntad o el boicot institucional, sino que, bueno, las cosas que hay que hacer para que esté garantizado el acceso a la tecnología, bueno, por distintos actores y distintas circunstancias previas a que vos llegues, no estaban dadas. Por ahí había mucha voluntad de todas las personas que participan, pero no es algo que se pueda hacer de manera automática. Algo interesante de lo que remarca Laura, y que después Yuri también puede comentar su experiencia, que va en la misma línea, es cómo también nos obligó a nosotros a repensarnos al interior del proyecto y poder pensar en las potencialidades que pueden llegar a tener otros dispositivos de innovación que no necesariamente son los tecnológicos. De hecho, charlábamos con Alba, decía hoy de los talleres que habíamos dictado, y que también tuvieron que ver con cómo innovar más allá de las tecnologías, ¿no? Cómo animarnos a innovar. Ahora tenemos una particularidad, que estamos atravesados por la tecnología, porque sin la computadora no podemos dar clase, pero lo que en ese momento nos obligó a pensar es, bueno, a ver,
¿qué hacemos en esta escuela que no tiene un enchufe? O sea, no estamos diciendo, no tienen un lugar a donde enchufar un dispositivo ni de audio, ni de video, nada. O sea, ¿cómo podemos construir desde ese lugar? ¿Qué podemos pensar para poder dar propuestas alternativas y que de alguna manera sean transformadoras de las prácticas educativas que se vienen desarrollando? La experiencia que tuve particularmente, no sé si estuvo presente tanto la resistencia por parte del docente, sino más por parte de los alumnos me ha pasado. Es una anécdota clásica ya para el grupo, que siempre la contamos. Cuando les propusimos a los chicos innovar, la innovación fue simple: mover los bancos del lugar, siempre se sientan uno detrás del otro, y lo que propusimos fue sentarnos en ronda. Y lo que sucedió fue que los chicos se resistieron rotundamente a esa actividad. O sea, nos decían, no, esto es de primaria, nosotros no somos nenes de jardín, esto es la escuela secundaria y demás. Entonces, eso fue lo que nos llevó a pensar también en que hay que innovar no solo tecnológicamente, no solo con las herramientas que utilizamos en el aula, ni pensar en los métodos docentes, en las pedagogías que utilizamos, sino pensar en los chicos, pensar en las y les estudiantes que tenemos hoy en día en las aulas, cómo se sienten ellos con respecto a esta innovación, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque eso también estará un poco cargado de otras intervenciones que desconocemos, ¿no? O sea, eh, las, ¿no? Las autoridades, los docentes que habrán dicho que sentarse así es infantil, ¿no? Por ahí digo, pensando un Sí, poco en el currículum oculto que puede circular, hay una, por sí, sí. ahí comunicar que estar en secundaria es estar de esta manera y no estar de otras, pienso, no Tal quiero, cual, lo que las rondas de jardín de infantes, que es de por ahí más viene chiquitos. legitimado de ese lado. Sí, totalmente. Institucionalmente, sino también desde la comunidad, ¿no? Desde las familias, desde, ¿no? De pensar que el joven, ¿no? Que ya está en secundario, no puede o no debe, digamos, estar en el aula o estar en la escuela de una determinada manera, ¿no? Sino que lo que pasa ahí, yo me quedé pensando en qué pasa ahí con los cuerpos. Bueno, en el Claro. nivel inicial, el cuerpo se puede mover o se puede establecer en la institución de una manera, en cambio en el secundario ya parece que no se puede. Sí, tal cual es ese disciplinamiento, ¿no? Que se impone totalmente en el secundario. Ustedes, chicos, son más grandes, se tienen que comportar de determinada manera, tienen que hacer tal cosa, tal otra, cuando en realidad el secundario sigue siendo la formación de los chicos y puede ser un lugar de disfrute, de goce. No tiene por qué ser tan estructurado, tan acartonado como estamos acostumbrados ya hace muchísimo tiempo. En relación a esto que venimos charlando, hay varios capítulos que describen experiencias en territorio, ¿no? Experiencias con la gamificación en el aula, las evaluaciones o la evaluación, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Ustedes creen que pueden volverse vías de una enseñanza innovadora estas experiencias que ustedes han desarrollado en las aulas del nivel secundario? ¿Y qué otras podrían mencionar? Porque quizás alguna experiencia ha quedado fuera de la publicación del libro. Fue un poco particular en realidad mi experiencia porque yo estuve en un colegio privado en el que, contrariamente a otros casos, teníamos todos los dispositivos a disposición. De hecho, todas las aulas tienen proyector, o sea, teníamos una condición espectacular. Y sin embargo también se presentaron otro tipo de obstáculos. En realidad tampoco que tengan que ver con la actitud del docente o con las resistencias, en mi caso fue una docente, sino más que nada con la estructura que tiene el sexto año en realidad, porque la cantidad de actividades que los chicos tenían en ese año era impresionante. O sea, desde actividades que tenían que ver con la finalización de la escuela, desde Bariloche, la decoración del aula y demás, hasta otras cuestiones más curriculares, digamos, o sea, estaban muy cargados de trabajo, y nosotras armamos todo un plan para hacer un proyecto de investigación, qué sé yo, y no se pudo llevar a cabo porque los chicos no daban abasto realmente, o sea, no quedaba tiempo para... Entonces decidimos hacer, para terminar el año, una actividad que era una trivia histórica. Armamos con un Kahoot una serie de preguntas hiper simples, sobre la materia, sobre lo que se vio en el año. Hicimos una especie de competencia, ellos trabajaban en grupo, iban participando, y bueno, eso fue como la última clase del año,
Y fue una instancia muy linda además porque las clases eran como muy rígidas, digamos. Veían mucho contenido en una sola clase, mucha bibliografía, o sea, muy pesado realmente. Y en esa situación, como de mayor distensión, no sé si está bien la palabra, estaban un poco más distendidos, más tranquilos, y pudimos empezar a discutir cuestiones que nunca surgieron trabajando contenido. Por ejemplo, había muchos chicos que se iban a estudiar en humanidades, que venían a estudiar política, que venían a estudiar economía, disciplinas que tenían mucho que ver con la historia, y sin embargo esos comentarios nunca habían surgido y tampoco se había encauzado, digamos, el interés por esas vías de los intereses que ellos tenían puntualmente. O también surgió una compañera que iba a estudiar diseño industrial, yo soy adscripta en diseño industrial, en sociología, y bueno, todas esas cuestiones, digamos, que se podrían haber puesto sobre la mesa y podrían haber intervenido en la planificación de las clases y demás, no intervenían porque no había instancias de diálogo con los chicos que excedieran las cuestiones curriculares. Así que en ese sentido, un poco la gran conclusión o la gran reflexión de esa experiencia fue esto, que las situaciones lúdicas no solo contribuyen a las cuestiones de contenido también, porque conocer a los chicos nos permite también generar planificaciones que estén pensadas para ellos, en función de sus intereses y demás, y bueno, y hacer clases más potentes en ese sentido. En relación a lo que dice Juani, mi experiencia en el aula de tercero fue muy enriquecedora en ese sentido, que el aula de tercero de la Escuela Estudiantil Secundaria número 12 era llamativamente silenciosa. Los chicos, por ejemplo, al principio estaban muy reticentes a la idea de trabajar en grupo, de hablaban solo con el compañero de banco, y generar secuencias didácticas donde el juego era el hilo conductor de esas secuencias didácticas. Cuando digo juego también implica la incorporación de arte, la incorporación de música, la incorporación del cuerpo en movimiento. Generó un aula mucho más dinámica, generó el ambiente en el aula, otras condiciones. Por primera vez escuché voces en el salón que no había escuchado. A veces la innovación nace de cosas muy simples. ¿No? Me parece que hay que pensar en eso. ¿Qué necesitan los chicos? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes? A veces la innovación no requiere de grandes instalaciones, sino de pensar cuáles son las necesidades que esos estudiantes tienen. Y quizás también esta idea de pensar la evaluación o las instancias evaluativas como experiencias lúdicas, o experiencias divertidas, dinámicas, sonoras, grupales, y romper con esa idea estática y silenciosa de la evaluación y de esa situación de temor y de tensión que se construyó históricamente en torno a la evaluación. Yo creo también que el grupo de extensión buscó siempre sintonizar con los problemas concretos de los docentes y de las instituciones, porque precisamente creemos en una enseñanza situada, en aprendizajes significativos en relación con las comunidades. Los talleres que dictamos, uno lo coordinó Elena, el otro me tocó coordinarlo a mí, tuvieron que ver con esto, ¿no? Para nosotros la idea de innovación tiene que ver con que la comunidad en contexto encuentre, sintonice con los problemas que le preocupan y en todo caso encuentre allí sus respuestas. No es una idea de innovación por lo nuevo y la novedad, o por lo técnico, sino tiene que ver con reconocerse, y reconocerse en un trabajo en equipo. Sobre eso escribí, sobre esa experiencia, y esa experiencia generó puentes. Me parece que es interesantísimo generar puentes entre la extensión, la investigación y la formación. De hecho, para nosotros es un continuum, no hay una separación, sino es simplemente un campo de trabajo. Y allí los docentes estuvieron trabajando en equipo, estuvieron trabajando con proyectos concretos que se habían llevado a la práctica, y estuvieron sintonizando con los intereses de los estudiantes.
Todo esto, creo que puentes, por eso puentes y vínculos, ¿no? Vínculos que además nos enriquecieron, creo, y nos enriquecen al interior de nuestro trabajo de extensión, que trata de ser una humilde antena abierta y permanentemente en escucha de lo que le pasa al docente en el marco de una institución en la que trabaja, ¿no? A mí me gustaría agregar a lo que decía Alba, esta pregunta acerca de qué es la innovación. Y nosotros como grupo de extensión descubrimos a lo largo del trabajo en territorio que no podemos tener una definición de innovación, que la definición de innovación va a estar dada justamente en contextos, en situaciones, en instituciones particulares. Lo que para alguna institución es innovador, para otra no lo es. Y sin embargo, nos dimos cuenta que hay dos aspectos muy importantes para producir una innovación. Uno de ellos es el compromiso personal e institucional y el otro es la creación de comunidades de aprendizaje, es decir, constituirnos todos los presentes, es decir, la institución, los docentes y las docentes de las escuelas y los y las extensionistas como una comunidad de aprendizaje y de prácticas. De ahí había como dos aspectos muy importantes para que una innovación pudiera permear, ¿no? Que tiene que ver con las resonancias y con las disonancias. Por un lado, es necesario que a la institución le resuene algo. Es necesario que la institución reconozca en esa innovación, sea tecnológica o no, algo del orden de lo posible. Pero también es necesario generar un conflicto cognitivo, algo que sea totalmente disonante y disruptivo. Entonces, en estas dos palabras que se van a encontrar entre resonancia y disonancia, es donde se va a producir este espacio innovador, pero en cada una de esas instituciones. Y creemos que este libro, que Alba dice, estos puentes que se tienden son los que nos permiten a nosotros recuperar la idea de la innovación como algo totalmente situado. Y también creemos que no se producirían instancias de innovación si no hubiese un debilitamiento de la arquitectura de los argumentos más tradicionales y conservadores de esas instituciones. Entonces, en este debilitamiento, cada institución tiene una arquitectura de argumentos, y dicen, nosotros vamos hacia acá y hacia allá y estamos seguros. Si las prácticas alternativas producen este debilitamiento, tal como hacían Laura, Juana, Julie, bueno, después Lucas contará cuál fue su construcción más teórica, pero en donde además se abrieron las puertas de Alba y de Elena para armar cursos, acercar talleres, una vez que se debilita esa arquitectura de argumentos, ahí permea la innovación institucional, situada, ¿no? Eso, en contexto. Tal cual, justo teníamos pensado una pregunta que tiene mucho que ver con lo que decía Alba y lo que decías vos, Miriam, al final, porque todo este laburo, ¿no?, potente que hacen, nosotros nos preguntábamos si creemos que ya un poco la respuesta la podemos prever, pero le preguntamos igual. Todo este trabajo que ustedes difunden en jornadas, en publicaciones, en talleres, podría generar un impacto positivo para los planes de estudio de las carreras y los programas específicos de las cátedras, de las carreras de grado, sobre todo o en principio de los profesorados. Creo que no. Creo que si no hay una reflexión institucional, no va a tener impacto directo en los planes de estudios. O sea, esto tal vez con un trabajo incorporando la dimensión del diálogo, de los consensos, el aspecto más político de la enseñanza, entonces, en todo caso, tal vez existiría una chance. Pero no es lineal. Lo que descubrimos es que no hay una linealidad entre todos estos talleres, las prácticas que las chicas llevaron a cabo en las escuelas y una transformación institucional. Me parece, igual me gustaría, a lo mejor Sebas puede expandir esto, que son aproximaciones, son modos de agujerear sentidos institucionales. Si eso se produce, vamos por un camino de la innovación, pero lo que no podemos garantizar
es ni garantizar ni creer que va a suceder, es que haya una transferencia lineal de una innovación a la innovación, porque eso sería puro aplicacionismo. Aplicarían una técnica. Y no queremos que eso suceda. Queremos que eso que invitamos a pensar se convierta a su vez en una práctica reflexiva. Quizás lo que nosotros planteábamos un poco al principio y creo que es la idea que sostenemos, es que para nosotros quizás la innovación, en el momento en el que se cristaliza en un plan de estudio, deja de ser innovación. Porque para entenderla como innovación tendríamos que entenderla como una transformación permanente, un permanente estar, ¿sí? Repensando nuestras propias prácticas y pensar qué es lo que estamos haciendo y cuál es el sentido de esto que hacemos. ¿Sí? Como decían las chicas hoy, tiene sentido para los alumnos, si tiene sentido para los docentes, si estamos construyendo una educación alternativa, si estamos pensando en las necesidades de la institución educativa también, ¿no? Y qué es lo que ponemos o qué es lo que ponderamos por sobre lo otro. Si empezamos a ponderar las necesidades de la institución educativa por sobre las necesidades de los estudiantes, y bueno, ahí también ya deja de ser innovación, me parece. Si empezamos a ponderar las necesidades del docente por sobre las necesidades del estudiante, también creo que es una cuestión de poder empezar a pensar la enseñanza. Nosotros lo pensamos siempre desde la enseñanza porque estamos anclados en la cátedra y la cátedra nos da el anclaje de pensarnos en la enseñanza, ¿no? Entonces, desde ese lugar lo pensamos siempre desde el proceso de enseñanza, pero que obviamente tiene en cuenta un proceso de aprendizaje que está relacionado, ¿no? Y que no lo podemos perder de vista. En ese sentido, la enseñanza como algo en permanente construcción me parece que es lo que da la clave para poder pensar en una innovación educativa a largo plazo, ¿no? Pero eso implicaría también una transformación de las formas en las que pensamos la escuela. A veces seguimos pensando la escuela en formas demasiado estructuradas, dinámicas, con un plan de estudio, con una linealidad, con una progresividad, y quizás que hay que animarse a pensar la escuela de un modo diferente. Y quizás en esos lugares empieza a ser un poco más permeable, digamos, esta idea de innovación como algo permanente, ¿no? Sí, por ahí mi intervención es un poco redunda con lo que vienen mencionando otros integrantes del grupo, pero es también esto que habla, que dijo Juana, de la sinergia, ¿no? Nos encontramos en las jornadas con abordajes que aunaban en marcos teóricos en común, y eso nos lleva, por ejemplo, a pensar este aula que hoy en día ya no es el territorio que nosotros conocíamos, el físico, el tangible, sino el virtual. Ya el aula es virtual. Esta idea de la ecología de las pantallas, que por ahí habla Alvarelo, ¿no? Que viene de la narrativa transmedia Scolari, y de pensar que el aula es un espacio en el que los medios, los usuarios, ¿no? De estudiantes como usuarios y las fuerzas sociales interactúan entre sí, y es posible pensar hoy en día un aula de esas características en la virtualidad. Si nos quedamos con el territorio en una acepción más tangible, la extensión pierde sentido, y hay que pensarla en esta dinámica de llevar el colegio a las pantallas, y es una situación que ya desde antes se estaba dando, ¿no? Concebir el aula de la escuela secundaria como una ecología de las pantallas es una realidad. Por ahí, en situaciones como las que contaban algunas de mis compañeras, es más complicado, pero siempre se puede encontrar la forma. Tenemos esta idea de que hay que seguir replicando formas de aprendizaje que ya no van. Aprender de memoria y recitar poco sirve si hoy en día, cuando salimos a la calle, tenemos una duda, abrimos el celular y ya está ahí la información. El proceso de aprendizaje tiene que ir por otro lado, las reflexiones por otro lado, y pensar el aula como una ecología de las pantallas, ¿no? Como el aprendizaje tiene que ir por otro lado, hoy cobra mucha más vigencia. Pensaba en esto de lo que mencionaba Sebas, de poner a la institución por sobre las necesidades de los estudiantes, y por ahí en mi capítulo hablo un poco de eso, de la ecología de las pantallas, y también del aprendizaje basado en proyectos, y cómo hay que estar atento a las necesidades de
individuos, de estos usuarios de la ecología de las pantallas, que son los estudiantes. Y como por ahí nosotros queremos plantear un proyecto interdisciplinario y nos vemos con limitaciones que exceden a eso, o que no reflejan las necesidades o los intereses de los estudiantes. Entonces pensar, por ejemplo, en esto de la prohibición de los celulares, que cuando vamos a la normativa hablan de un docente que habilita el uso en diferentes circunstancias, problematizar ese rol de habilitar, ¿no? De que el docente habilite. Para mí, y eso un poco lo trabajo en ese capítulo, tiene que ser de otro enfoque la situación de pensar los proyectos, ¿no? En esto que mencionaba Alba, de ver los problemas, de pensar y ver cuáles situaciones realmente son interesantes para los estudiantes y a partir de ahí proyectar. Porque si no, se pone el carro delante del caballo, me parece, ¿no? Termina siendo otro tipo de proceso de aprendizaje que termina siendo igual que otros que veníamos replicando antes. Por ahí hablé un poco de todo, pero es esto, ¿no? Se hablaron de muchos puntos clave del libro a lo largo de esta entrevista y es esto, me parece. Sí, en relación a esto que plantea Lucas, yo creo que ahí pudimos observar lo que es la innovación, como los docentes, se declaró el ASPO y los docentes buscaron alternativas, buscaron maneras, buscaron formas de llegar y de comunicarse, de entablar puentes. Y fue clarísimo todo lo que se generó, aunque hay sectores de la sociedad que no lo ven, los docentes, los estudiantes y las comunidades educativas lo vemos muy fácilmente. Se han pensado espacios desde las radios, espacios desde buzones en lugares rurales, donde se iba, la docente llevaba el buzón, sus estudiantes dejaban ahí cartas, ella se las llevaba, ella se las contestaba y a la semana siguiente volvía y así iban intercambiando comunicaciones en espacios sumamente abiertos donde no hay conectividad, se siguió comunicando, se siguieron tendiendo puentes, se siguieron generando diálogos. Entonces eso es lo que hay que pensar hoy en día como innovación y como para repensar las aulas y repensar las clases y repensar la continuidad pedagógica. Yo creo que es clarísima la innovación. No es la innovación. Si bien a nosotros nos encanta la tecnología, no es solo la tecnología. Son las puertas que uno abre. Son las formas en las que uno piensa las clases. Y las formas en las que uno construye junto a sus estudiantes. Quiero decir que esto no hubiese sido posible gracias a todo el equipo que trabaja, y trabaja mucho. Y hubo mucha gente que puso un montón de esfuerzo para que este libro o esta publicación pudiera salir a la luz. No solo extensionistas y parte del equipo de la cátedra y del equipo de extensión, sino también las instituciones que nos permitieron hablar sobre las instituciones y dialogar. Fue un trabajo colectivo muy fuerte y realmente para lo que generó, me parece, fue un gran espacio de pertenencia. Y se habilitó en todo esto un nosotros que le da más, no sé, que le da más impacto, para utilizar esta palabra, a cualquiera de las prácticas que estamos desarrollando. Esto que ustedes nos invitaron a dialogar, les agradecemos enormemente, pero no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo que se puso al hombro durante muchos años, proyectos de diálogos con las escuelas y que decidió formalizarlo en este momento en un libro. Bien, muchas gracias por este espacio, por sus voces, y bueno, por la dedicación que comunican.